Bendiciones a todos. Una vez más es un privilegio poder compartir la palabra de nuestro Dios y tratar de aplicarla a la vida de todos los creyentes y también a la vida de aquellos que todavía no han puesto su fe en nuestro Señor Jesucristo, el único Señor, el único Salvador, y a quien esperamos que habrá de manifestarse. Es difícil el obviar, el no tener que referirse a la situación que vivimos, y por lo tanto es imprescindible tratar de aplicar la palabra en el ambiente que continúa. Hoy es un día domingo, 5 de abril del año 2020, y la situación continúa igual. En nuestro país hay una relativa calma, me refiero en cuanto a los efectos de la epidemia mundial, pero en muchas naciones del mundo hay luto, hay mucho dolor, hay padecimiento, hay sufrimiento, y definitivamente que la economía va a ser afectada grandemente, aparte de la pérdida de las vidas humanas. Y pues, no pudiendo negar la necesidad de aplicar una palabra contemporánea, práctica, aplicable a las circunstancias en que vivimos, quiero en esta ocasión compartir bajo el tema lecciones que el mundo debe de aprender. Y esas lecciones tienen que ver con el trato de Dios con la humanidad por causa del pecado, por causa de la desobediencia, por causa del quebrantamiento de la ley de Dios y de sus principios. Pero también quiero tratar de hacer alguna aplicación a la vida de los creyentes, porque aunque en lo particular considero que ciertamente el mundo sin Cristo, la gente incrédula, la gente que tiene religión, necesita aprender ciertas lecciones también. Muchos cristianos necesitan revisar su vida, su condición personal, y probablemente volver a aplicar en sus vidas algunos principios que en un tiempo pasado quizá observaban, pero que los han dejado de un lado. Así que el tema de hoy es lecciones que el mundo debe de aprender. Y quiero comenzar hablándole un poco acerca de el inicio de la iglesia, para que podamos luego establecer un escenario, de un panorama de cómo Dios trata, cómo Dios permite ciertas circunstancias, porque Él está tratando, Él está obrando, Él está buscando propósitos que alcanzar en la vida del ser humano. Quiero comenzar entonces con el inicio de la iglesia, porque resulta sumamente interesante el ambiente en el cual la iglesia inició. La Biblia nos muestra en el libro de Hechos, capítulo 2, verso 44, que todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, vendían sus propiedades, sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánime cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Todo comenzó en un ambiente fraternal, en un ambiente de unidad, en un ambiente de compartir todo, un ambiente de amor. En Hechos capítulo 4, verso 32, dice: y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Qué interesante el comienzo de la iglesia. Un nuevo movimiento se da después del derramamiento del Espíritu Santo, después de la muerte del Señor Jesucristo. Un ambiente espiritual nuevo, una atmósfera nueva se está desarrollando a través de la recién nacida iglesia del Señor Jesucristo. En un ambiente de ciertas libertades de parte del Imperio Romano, se está generando el desarrollo de un movimiento espiritual, se está desarrollando la iglesia en un ambiente que cualquiera podría envidiar o anhelar ser parte de. Pero ese ambiente cambió rápidamente. Y es aquí donde quiero enfocarme, para que veamos cómo Dios permite muchas cosas. Pero no debemos olvidar que Él siempre está en control. Rápidamente el enemigo convirtió ese ambiente de unidad, de armonía, de compartir, de amor,
lo convirtió en un ambiente de padecimientos, de muchos sufrimientos, y Dios lo permitió. Fue un ambiente de rechazo, de persecución, un ambiente de pérdida de bienes, sin enfocarse en las riquezas o en las propiedades materiales. Los cristianos perseveraron, continuaron adelante y no los detuvo nada que el enemigo trajera en contra de ellos. En el libro de los Hechos, capítulo 8, verso 1, leemos que Saulo consentía en la muerte de Esteban. Y aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. La iglesia, que estaba acostumbrada a vivir en ese ambiente de armonía, de compañerismo, de repente está asolada, de repente se encuentra dispersa. Son perseguidos. Ellos ahora tienen que escapar, tienen que huir. Y me llama la atención el hecho de que para introducir la vida y el ministerio del apóstol Pablo, en la Biblia se registra: y Saulo consentía en su muerte, haciendo referencia a la muerte de Esteban. Y yo podría agregarlo: y Dios lo permitía. Dios permitió esa gran persecución. Dios permitió que los creyentes fueran esparcidos. Dios permitió que Esteban muriera. Dios permitió que la iglesia, que estaba caminando en unidad, que estaba viviendo en una relación de amor, en una relación de generosidad, de compañerismo, de interés los unos por los otros, fuera dispersada. Y aparentemente no hay una lógica, pero nuestros pensamientos son muy bajos. Los pensamientos de Dios son más elevados que los nuestros. Y Él siempre mira más allá. Él mira hasta el final, el propósito que Él quiere alcanzar. Y muchas veces Dios permite las cosas con propósitos que nosotros no entendemos, hasta que podamos alcanzarlos, hasta que podamos ver que son una realidad delante de nuestros ojos. En el verso 3 la Biblia continúa narrándonos la historia diciendo que Saulo asolaba la iglesia y que entraba casa por casa y arrastraba hombres y mujeres. Oiga eso, arrastraba hombres y mujeres y los entregaba en la cárcel. Verso 4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Yo quiero, a través de estas escrituras, hacerle ver no solamente el cambio que hubo de un ambiente de seguridad, de compañerismo, de un ambiente de compartir, de interesarse unos por otros, a un ambiente de inseguridad, a un ambiente de persecución, a un ambiente de pérdida, a un ambiente de golpes, de injusticias, de padecimientos, de ser echados en la cárcel. Y Dios permite que todo eso suceda. Lo lógico en la mentalidad de muchos cristianos modernos debería de ser creer en la protección de Dios, creer que no va a tocarnos nadie, que somos más que vencedores y el enemigo no puede hacer nada en contra nuestra porque estamos en la mano de Dios. Pero eso es solamente parte de la doctrina bíblica. Eso es solamente parte de la verdad aplicable a la vida de fe, según se nos muestra en el libro de Hebreos capítulo 11. Hubo algunos que no recibieron lo prometido. Hubo otros que anduvieron huyendo, que anduvieron errantes, pero hubieron algunos que conquistaron reinos, taparon bocas de leones, apagaron fuegos, hicieron cosas tremendas, recibieron a sus muertos en resurrección. Aunque ese es otro tema, es importante aplicarlo, porque en el tiempo presente tenemos que saber, como lo he expuesto ya antes, que nuestra vida de fe nos lleva a ese punto de entender: Dios puede librarnos, pero si no nos libra, seguimos confiando en Él. Dios puede guardar nuestra vida, pero si morimos, somos del Señor. Esa es parte de la vida de fe, parte del estilo de vida que el creyente debe de llegar a desarrollar. Así que los creyentes confiaban en el Señor en un ambiente de armonía, pero los creyentes seguían confiados en un ambiente de persecución, en un ambiente de padecimientos. Imagínese usted que repentinamente llegaban casa por casa y específicamente era una persecución en contra de la iglesia.
en contra de los cristianos, y arrastraban hombres y mujeres. Un ambiente tremendo. Pero mucho más tremendo es el hecho de que los que eran esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Estos eran creyentes con carácter. Estos eran creyentes con convicción. No estaban enfocados, como lo dije hace poco, en las riquezas o en las propiedades materiales. No estaban enfocados en su seguridad, no estaban enfocados en su comodidad. Estaban enfocados en el reino. Estaban enfocados espiritualmente. Y así debe de vivir cada creyente ahora. No enfocado en la economía, no enfocado en la comida, no enfocado en las necesidades materiales. Y así es como tenemos también que procurar ayudar a aquellos que no conocen a Cristo a que se enfoquen espiritualmente. Así que la iglesia crece, la iglesia se desarrolla, la iglesia comienza a extenderse a través de la persecución, pero esa persecución continúa agravándose, de manera que en el libro de los Hechos, capítulo 12, y en el verso 2 encontramos que Herodes levanta una nueva ola de persecución en contra de la iglesia y mata a espada a Jacobo, hermano de Juan. Tenemos que ubicarnos en la historia y tratar de meternos en el ambiente y comprender el impacto que esto podría causar. ¿Qué cree usted que tendría que haber causado el hecho de que uno de los 3 discípulos favoritos o más cercanos del Señor fuera asesinado? Y Dios no hizo nada. Dios permitió que mataran a Esteban. Dios permitió que Pedro y Juan fueran a la cárcel. Permitió que los azotaran. Permitió que fueran amenazados nuevamente. Ahora permite que Jacobo, el hermano de Juan, sea asesinado. Yo creo que tenemos que entender que hay una guerra espiritual donde el diablo muchas veces hace cosas que Dios le permite con el propósito de sacudir nuestra fe, con el propósito de sacudir nuestra confianza en Dios. Y muchas veces lo logra. Por eso es que es necesario estar lleno de la palabra, hacer más firme nuestra vocación y nuestra elección, para que independientemente de lo que suceda alrededor de nuestra vida, nosotros sigamos confiados y podamos proclamar: yo sé en quién he creído y Él es poderoso para salvarme. O proclamar como Job: aún después de deshecha mi carne, con mis ojos veré a mi Redentor. Llegar a ese nivel de convicciones. Ese nivel de convicciones que esta iglesia tenía, esta gente tenía. No fueron detenidos por causa de la persecución, sino que fueron esparcidos e iban llevando el evangelio a todas partes. Ahora muere Jacobo, pero ellos no se detienen por esto. Aunque definitivamente fue una estrategia del diablo con el propósito de afectar su vida, porque ¿qué creyente no va a sentirse afectado al ver que su líder, aquel hombre consagrado, aquel hombre que estuvo cerca del Señor, viendo los milagros continuamente, que había sido testigo de la transfiguración del Señor, uno de los 3 que continuamente acompañaron al Señor en los eventos más sobresalientes de su ministerio, había sido asesinado? Ahora solamente queda Juan y queda Pedro. Y Pedro mismo ya experimentó persecución. Así que vemos que la iglesia está desarrollándose en un ambiente de inseguridad, de injusticias. Y más adelante, años después, el apóstol Pablo registra en la carta que le envía a los hebreos que él reconoce la actitud de fe que ellos han mantenido. Y ahí hay una clave que usted y yo necesitamos para poder permanecer, no solamente en este ambiente, porque esto va a pasar. Y tenemos que hacerle saber a la gente que lo que viene es peor, aunque no le gusta que se lo digamos. Pero la palabra de Dios es verdad. Los cielos y la tierra van a pasar, pero ni una jota ni una tilde de la Biblia quedarán sin cumplirse. Esta peste va a pasar. El otro año esto será historia, será simplemente una memoria, un mal recuerdo. Pero lo que viene es peor para el mundo, porque la iglesia está esperando la manifestación gloriosa de su Señor y Salvador Jesucristo. Así que Pablo, entendiendo que la iglesia se afirma, la iglesia permanece en un ambiente de persecución, lo reconoce y queda registrado. Libro de Hebreos, o carta a los Hebreos, capítulo 10, verso 34.
porque de los presos también se compadecieron. Y el despojo de sus bienes sufrieron con gozo. Oiga eso, el despojo de sus bienes sufrieron con gozo, sabiendo que tienen en ustedes una mejor y perdurable herencia en los cielos. Esta gente sabía algo que el mundo no sabe. Nosotros como cristianos deberíamos de saber qué es lo que Dios ha prometido, qué es lo que Dios ha provisto. Nosotros como cristianos necesitamos reexaminar nuestras creencias, nuestra fe, nuestros fundamentos. Necesitamos examinar nuestra vida para ver cuáles son nuestras convicciones. Dice la palabra que esta gente sufrió con gozo el despojo de sus bienes, porque ellos sabían que tenían una herencia mejor en los cielos. Así que cuando yo veo esta iglesia, me imagino un ambiente donde definitivamente había una incertidumbre de qué será el día de mañana. Había una total inseguridad en cuanto a la falta de estabilidad relacionada con dónde habitar, dónde vivir, qué hacer, cómo negociar, qué comer. Esto me lleva a mí a una pregunta. Bueno, y esta gente que estaba siendo esparcida, que repentinamente tenían que escapar por su vida, que vivían con aquella presión en su mente de que su pariente, su hijo, su padre, su hermano estaban presos, pero ellos tenían que salir huyendo, abandonar sus propiedades, la estabilidad de su hogar y perder sus bienes, y tenían que andar escapando por su vida. Tenían gozo. ¿Qué es lo que realmente tenían que les produjera este gozo? Esto me lleva a mí a esta reflexión. ¿Qué es lo que esta gente tenía que les permitía actuar de esta manera? Sí, la palabra dice que lo sufrieron con gozo, o sea, ellos tenían gozo. Pero ¿por qué tenían gozo? Si tenían necesidad de todo. A ellos les hacía falta la seguridad de una casa, no tenían la certidumbre de tener alimentos, ellos no tenían seguridad en cuanto a su integridad física o personal. Ellos no tenían un closet disponible con ropas para poder cambiarse continuamente. Probablemente ni tenían ni lo más básico como los recursos del agua o cualquier otro elemento necesario para poder vivir una vida de relativa comodidad con lo básico, con lo fundamental. Ahora, lo que yo encuentro es que Dios permite todo esto y nos muestra a través de esta iglesia que está firme, de esta iglesia con convicciones, de esta iglesia que está enfocada no en su vida, no en su seguridad, no en su comodidad, no en el materialismo, como sucede en este tiempo. Lo que yo veo es que esta iglesia, esta gente, no estaban motivados por las riquezas, por recibir el honor o por tener privilegios. Había algo más poderoso que motivaba a esta iglesia. Y es parte del fundamento que quiero establecer ahora, como parte de las lecciones que el mundo debe de aprender, pero que también nosotros como cristianos necesitamos reexaminar en nuestra vida. Bajo esta pregunta, ¿qué es lo que tenía esta gente? Quiero resumirlo de la siguiente manera. Esta gente tenía entendimiento de que ellos eran peregrinos en esta tierra. Y cualquiera que sabe que está solamente un tiempo, una temporada, que ese no es su lugar de habitación, que eso es pasajero, va a mirar hacia adelante con expectativa. Cualquier persona que pudiera estar en una nación extranjera, que pudiera estar incluso en la cárcel, pero ya sabe que será solamente un tiempo, miraría con gozo, con esperanza hacia el futuro, sabiendo, llega el momento en que yo regreso a mi patria. Y esa es la manera en que esta gente pensaba. Somos peregrinos aquí, esto es pasajero, no importa el dinero, no importa la comodidad, no importan las riquezas, no importa hacernos tesoros acá. Esta gente tenía entendimiento de que eran peregrinos. ¿Lo tiene usted? Esta gente tenía revelación de su eternidad en la gloria. Sabían que tenían una herencia. Es lo que dice el apóstol Pablo en Hebreos 10, verso 34. Sabiendo que tienen una mejor y perdurable herencia. Ellos tenían una revelación del mundo espiritual, de la voluntad de Dios.
Ellos estaban seguros. Eso no era simplemente una idea vaga, una posibilidad, algo así como un sueño. No, ellos tenían la revelación, ellos tenían la convicción de una eternidad en la gloria, en el reino de Dios. Ellos tenían la convicción de tener una herencia. ¿Qué importaban las vestiduras terrenales si sabían que podían recibir vestiduras celestiales? ¿Qué importaba la falta de alimento o los padecimientos terrenales, temporales, si sabían que habían de entrar en la gloria y entrar en el gozo del Señor, de entrar en el reino de Dios? ¿Qué importaba el no poder dejarle herencia a sus hijos, dejar un terreno, dejar animales, dejar riquezas o finanzas, si ellos sabían que tenían una herencia reservada en los cielos? Esto es lo que ellos tenían. Esto es lo que esta iglesia tenía. Tenía revelación de su herencia, tenía entendimiento de su condición temporal como peregrinos, pero también ellos tenían un Salvador resucitado que había vencido ya. Ellos sabían, su fe estaba puesta no en una nueva religión, no en un nuevo movimiento religioso, sino que su fe estaba puesta en aquel que se había manifestado con poder, en aquel sobre el cual el apóstol Juan dice, vimos su gloria como gloria del unigénito Hijo de Dios. Su fe estaba puesta en aquel que después de haber muerto resucitó y se manifestó aún a 500 hermanos a la vez. Ellos tenían un Salvador resucitado. Ellos no tenían un Salvador que todavía es necesario andar cargándolo. Ellos no tenían un Salvador como una idea lejana o abstracta, sino que ellos sabían de la realidad. Como cuando Esteban, siendo apedreado, dijo, veo los cielos abiertos y veo al Hijo de Dios a la diestra de la gloria de Dios. Ellos sabían de la realidad de que Jesucristo había vencido. Ellos tenían un Salvador. ¿Lo tiene usted? Ellos también tenían un espíritu de fe y de poder. Muchos cristianos aún en este tiempo confiesan, reconocen, han examinado su vida y dicen, es que tengo temor, es que me da miedo por mi familia. Pienso en mis familiares que están en tal o cual país. Pienso en qué va a pasar si esto aquí se agrava, si esta situación se agrava. Usted tiene que reaccionar. Si Jesucristo es su Señor, su vida está en las manos de Dios. Y tiene que saber que no hay nada, ni la muerte lo puede separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Y tiene que saber por sobre todas las cosas que a usted le ha sido dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio, no un espíritu de cobardía. Esto es lo que esta gente tenía. Por eso es que iban siendo esparcidos, perseguidos, sufriendo, quizás comiendo eventualmente, quizás durmiendo de una manera incómoda y quizás sin dormir en algunas ocasiones, pero ellos iban anunciando el Evangelio. ¿Cómo era posible que esta gente que estaba padeciendo estuviera predicando el Evangelio? Porque no estaban enfocados en su condición temporal. No estaban enfocados en su comodidad natural, y esa es parte de las lecciones que todo cristiano debe de haber aprendido ya. No a enfocarnos en nuestra vida natural, sino a enfocarnos en el mundo espiritual, a enfocarnos en los propósitos de Dios, en los planes de Dios. Esta gente tenía entonces entendimiento de que eran peregrinos, tenían revelación de su eternidad, de su herencia, tenían a un Salvador que había resucitado y sabían que era victorioso sobre la muerte, sobre el diablo, sobre el pecado. Y tenían un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Y finalmente, por resumirlo entre las cosas más importantes, tenían un pacto sellado con la sangre de Jesucristo. Tenían un pacto sellado con la sangre de Jesucristo. Ellos sabían que todo estaba definido ya. Ellos sabían que todo había sido determinado, consumado a través del pacto por medio de la sangre de Jesucristo que había sido derramada, pues Él lo había anunciado.
Ellos tenían un pacto. Ese pacto es firme. Ese es el pacto eterno. Ese es el pacto que no puede ser cambiado, no va a ser sustituido. Y cualquiera que tenga ese pacto tiene seguridad en su vida presente y tiene seguridad de la vida eterna. Tiene seguridad sobre el cumplimiento de la voluntad de Dios en su vida. Tiene la seguridad de que todas las promesas son sí y amén para él, que están disponibles para su vida. A través de esta historia de la iglesia y el desarrollo de la iglesia, que continuó por siglos, siglo I, siglo II, siglo III, hasta que surge el catolicismo romano con la supuesta conversión del emperador Constantino, la iglesia padeció persecución, padeció injusticia, padeció robos, padeció cárcel, padeció la muerte, padeció la inestabilidad, pero ellos siguieron adelante. Ellos son un modelo para la iglesia de hoy y particularmente para aquellos que quieren usar el evangelio simplemente como un estilo de vida enfocado hacia la prosperidad material, hacia la gloria terrenal y que se enfocan únicamente en la vida temporal, en las cosas como si estas fueran evidencias de tener la gloria de Dios como respaldo o de haber agradado a Dios. Porque según la palabra de Dios, ciertamente Dios es el que da el poder para hacer las riquezas. Dios puede hacernos abundar de manera que podamos tener todo lo suficiente y podamos participar de toda buena obra. Esto es, compartir con los necesitados. Y ese es el propósito de Dios para la prosperidad. El poder tener que compartir, el poder caminar en amor, el poder hacer buenas obras. Pero de ninguna manera es una meta para que nos acomodemos al mundo. De modo que muchos cristianos están padeciendo ahora por la pérdida de la comodidad que han tenido por años. Esta es la angustia que hay en el corazón de muchos. Lo cierto es que podemos vivir de una manera más simple, pero estamos acostumbrados a cierto estilo de vida y esto entonces causa angustia. Esto entonces causa que nos desenfoquemos de los verdaderos valores espirituales y que nos preocupemos, algo que el Señor Jesucristo dijo que no hiciéramos. Que no nos preocupáramos por la comida, no nos preocupáramos por el vestido, porque nuestro Padre sabe de qué cosas tenemos necesidad. Yo veo a través de esta historia de cómo la iglesia se desarrolla en un ambiente de persecución, y sabiendo también que la iglesia, los verdaderos cristianos han pasado por diferentes etapas de persecución a lo largo de 20 siglos, que esto de la angustia, esto de los tiempos de padecimientos, de persecución, Dios los ha usado muchas veces con propósitos que nosotros a veces no alcanzamos a entender. Podríamos hacer un registro así cronológico, breve o superficial de las etapas en las cuales el pueblo de Israel tuvo que vivir en diferentes generaciones y darnos cuenta que Dios siempre usó los tiempos de angustia con las lecciones que el mundo necesita aprender y que los cristianos necesitamos recordar o aprenderlos si no los conocíamos. A través de la historia podríamos hablar acerca de esa etapa de Israel en Egipto. 400 años. No hay Dios, no hay profeta en ningún lado, no hay palabra de Dios. Son oprimidos, son esclavizados, clamando a Dios hasta que un día Jehová se acordó de su pueblo. 400 años. Bueno, deben de haber sido menos porque fue después de la muerte del faraón que conocía a José que ellos fueron oprimidos. Pero de cualquier manera es un buen tiempo, una etapa de angustia, una etapa de esclavitud, una etapa de opresión. Pero después viene la etapa en el desierto. Salen de la esclavitud, pero ahora están en el desierto. Y lo que debió haber sido un viaje de días se convierte en un viaje de años. Hasta que los que salieron de allá por su propio pecado y desobediencia murieron. Porque no aprendieron las lecciones que se deben de aprender en medio de la angustia. No confiaron en Dios. Confrontaron al liderazgo. Se rebelaron y provocaron a Dios. No aprendieron lo que Dios quería que aprendieran en ese ambiente. Ya voy a hacerle un listado de qué es lo que Dios espera que el ser humano aprenda cuando hay situaciones como la que nosotros vivimos ahora. Incertidumbre, falta de alimentos, temor de la muerte, peligro, ansiedad. Pero continuemos con la historia de Israel.
Primero en Egipto, luego en el desierto, luego vienen las guerras en el tiempo de la conquista. Según la palabra de Dios, Josué derrotó 31 reyes. ¿Se imagina usted el ambiente en que esta gente vivió? Continuamente levantándose para ir a la guerra, continuamente exponiendo sus vidas para poder conquistar ese territorio del cual Dios les dijo: yo se los he dado, solamente saquen ahí a los moradores. Les he dado por herencia la tierra de Canaán, pero saquen a los moradores. Años y años de guerras, años y años de estar esperando los hijos, las mujeres, a sus maridos regresar de la guerra y recibir noticias, saber qué es lo que había sucedido. Años y años esperando el establecimiento del reino. Y finalmente se logra, se lleva a cabo la conquista, se establece el reino, se consolida el reino, pero no todo termina ahí. Hubieron guerras. David tuvo continuamente guerra contra los reyes alrededor. Otra etapa entonces, ya el reino está establecido, pero hay guerras. Hay incertidumbre, hay inestabilidad. Pero luego viene la destrucción de Jerusalén, el pecado del pueblo, la división del reino, otra etapa de padecimientos que los lleva a la dispersión, el cautiverio. Fueron llevados a Asiria. Viene Jeremías profetizando, lo rechazan, se cumple la palabra. Luego viene el libro de Lamentaciones y qué tremendas las cosas que están escritas ahí, donde habla acerca de los sacerdotes gimiendo, las vírgenes que habían sido violadas, los niños estrellados. Nos habla de padecimientos terribles que nosotros ni siquiera podemos imaginarnos plenamente. Muchos cristianos están angustiados en un ambiente simplemente donde se ha detenido el ambiente de comodidad al cual estaban acostumbrados. Quizá de ir al cine, quizá de ir al centro comercial, quizá de ir con sus amigos a pasear. No tienen idea de lo que realmente el pueblo de Dios ha padecido. No tenemos idea. Nosotros no podemos imaginarnos ese ambiente donde, según la palabra de Dios, los profetas anticiparon que aún la mujer delicada y tierna se habría de comer la carne de su bebé. La Biblia nos habla acerca de tiempos terribles, de experiencias y de situaciones tremendas que acontecieron en el Antiguo Testamento. Y Dios lo permitió. Dios de alguna manera también estaba involucrado directamente en muchas ocasiones, como juicio sobre el pecado. Y en otras ocasiones indirectamente. Pero vemos que Dios permitía que todo este tipo de cosas sucedieran. Y la gente está afligida ahora simplemente por no tener la cantidad de dinero a la que estaba acostumbrada a recibir. Por simplemente no comer de la manera en que estaba acostumbrada a comer. Pero esta gente, estas experiencias nos cuentan de situaciones inimaginables, inconcebibles para nosotros. Nosotros no hemos estado donde realmente hay un ambiente de necesidad, de hambre. No hemos estado en un ambiente de terror. No sabemos lo que eso significa. Pero yo quiero mostrarle cuáles son las lecciones y cuáles son los propósitos de Dios en medio de ese ambiente. Continúa entonces después del cautiverio en Asiria, en Babilonia, un tiempo de silencio de Dios entre Malaquías y Mateo. Aunque para el pueblo judío ese silencio ha continuado ya por más de 2000 años. Pero en el año 70, la destrucción del templo y la dispersión de la nación judía. Algo que hasta que la nación de Israel fue constituida de nuevo, creo que en 1948, tuvieron que experimentar haber sido esparcidos por todas las naciones. Siglos, viviendo lejos de su tierra, siendo rechazados. Y podríamos hablar de otros detalles más, como el tiempo del holocausto y todos los judíos que murieron, etcétera, etcétera. Pero lo que quiero establecer es esto. Los tiempos de angustia son usados por Dios con el propósito de mostrarle a la gente el justo juicio de Dios por causa del pecado. Y es lo primero que la gente tiene que entender ahora. Hay juicios de Dios. Esta situación que estamos viviendo simplemente es un recordatorio, es una alarma, es un anticipo. Los juicios de Dios vienen sobre la tierra. La gente debe de saberlo, aunque la gente no quiere oírlo. La gente necesita saber, la palabra de Dios se está cumpliendo. Los juicios de Dios son una realidad
que está por manifestarse de una manera terrible sobre la tierra. Ahora, Dios quiere usar los tiempos de angustia para provocar la humillación del ser humano. Una humillación que lo lleve al arrepentimiento, al reconocimiento de vivir violando los principios de Dios, violando la ley de Dios. Que lo lleve a la conversión, a volverse a Dios. Hay tanta maldad en la tierra. Y hay cristianos y hay pastores orando para que Dios detenga su juicio sobre el mundo, cuando Dios está trayendo juicio sobre el mundo y traerá todavía aún más si la gente no se arrepiente. Hay videos, por ejemplo, de los Estados Unidos, estaba viendo uno el día de ayer, donde una mujer blanca, una mujer anciana, está maldiciendo, está ofendiendo a una mujer morena. Y le dice que ella es una hija, que ella es una descendiente de los simios. Una mujer blanca. Está menospreciando. Eso es lo que se llama racismo. Le dice de que su cabello es horrible, que se mire a ella, que ella está harta, que no pueden ir a ninguna tienda y no encontrarse con ellos. Ustedes, gente negra, le dice, los tenemos que encontrar en cualquier parte. No podemos ir a ningún lado si no nos topamos con ustedes. Encontramos tanta maldad en la gente. Abusos. Los ricos explotando a los pobres, a los trabajadores, como dice la Escritura en Santiago, que clama el jornal de los obreros. Y por eso dice Santiago, aúllen ricos, porque ya viene el juicio. Tanta maldad en la tierra, con la sexualidad, la corrupción, la inmoralidad. Tantos asesinatos, miles y miles de bebés, o quizá millones, siendo asesinados. Tanta maldad sobre la tierra. Pero todavía hay pastores orando, Señor, detén este juicio. Dios tiene propósitos para sus juicios. Dios quiere mostrarle a la gente que el pecado es algo grave, que el pecado trae muerte. Y no podemos detener los juicios de Dios, pero sí podemos escondernos en Dios. Dios quiere usar esos tiempos de angustia para la humillación, para el arrepentimiento y para la conversión a Dios. Dios quiere usar los tiempos de angustia para restaurar la comunión del ser humano. Porque fue con ese propósito que Dios creó al hombre. Pero también Dios usa los tiempos de angustia para mostrar su misericordia. Porque aún en el juicio, aún en el castigo, Dios siempre mostraba su gracia, Dios siempre mostraba su misericordia y decía cosas como, por ejemplo, no te destruiré del todo. Por amor de mi nombre, voy a dejar un remanente. Y Dios aún en el juicio muestra su misericordia y muestra que su propósito es salvar. Así que más que mirar únicamente el presente, y es algo que muchos pastores y muchos cristianos tienen que entender, mucho más que orar por ser librados de la plaga del presente, mucho más que orar por la reparación o la restauración de la economía, hay que enfocar a la gente en su comunión con Dios, en su relación con Dios, en su temor a Dios y en poner su confianza en sus promesas y depender de Él. Caminar en el temor, esforzarse cada día levantarse de nuevo, cada día volviéndose a Dios, dependiendo de Dios, pidiendo el perdón, pidiendo la guianza, dándole a Él alabanza, dándole las gracias, una vida de dependencia de Dios. Eso es lo que realmente importa. No que la economía se arregle, no que esta plaga se detenga, no que no hayan más muertos. He oído pastores haciendo esa petición. Señor, detén esta plaga y que nadie más muera. Dios tiene propósitos en los tiempos de angustia. Y los pastores tienen que entender eso. Y todo cristiano tiene que entender eso. Los tiempos de angustia son usados por Dios para llegar al corazón del hombre y hacerle entender que hay cosas más importantes que lo que están mirando. Entonces, habiendo hablado acerca de la condición en la que la iglesia se desarrolla, y usando como ejemplo los padecimientos del pueblo de Israel en las diferentes etapas de su vida, entonces quiero enfocarme ahora en las lecciones que el mundo tiene que aprender. Y si usted es un creyente, examine si estas lecciones usted ya las conoce, si usted está viviendo de acuerdo a estos principios. He hecho una lista de lo que considero que son cosas que tenemos que hacerle saber al mundo, a nuestros familiares inconversos, a nuestros vecinos, a la gente que no conoce lo que es la vida de fe, que no conoce el Evangelio. Y esta es la lista. Lección número 1. El mundo tiene que aprender que Dios es el juez.
En Isaías capítulo 13, verso 11 dice, y castigaré al mundo por su maldad, y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios, y abatiré la altivez de los fuertes. ¿No cree usted que es justo que Dios castigue toda la maldad en nuestra nación? Años y años de padecimiento donde inocentes han estado siendo asesinados, extorsionados, las mujeres han estado siendo violadas, abusadas. ¿No cree usted que es justo? El mundo tiene que entender eso. Dios es el juez y Él dice, voy a castigar al mundo por su maldad. Lección número 2. El mundo tiene que aprender que la palabra profética es verdad. En Mateo capítulo 13, 41, el Señor Jesús, hablando acerca de la salvación del pueblo de Dios, dice que va a enviar el Hijo del Hombre a sus ángeles y van a recoger de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Esto solamente por poner un ejemplo. La palabra profética nos habla de todos los juicios que vienen. La palabra profética nos habla de la manifestación de Dios, del reino siendo establecido, de la nueva Jerusalén descendiendo. La palabra profética tiene que ver con todo lo que está en el futuro. El mundo necesita saber que la palabra profética es verdadera. Nosotros no vivimos por las profecías de Nostradamus. Nosotros no dependemos de las revelaciones de Medjugorje. Nosotros dependemos de lo que está escrito en la Biblia, de lo que el Señor Jesús dijo. Porque esa es la verdad. Él es la verdad y su palabra es verdad. Y la palabra profética es verdadera. Y el mundo tiene que saber eso. Número 3. El mundo tiene que saber, tiene que entender que la vida es pasajera. Y no aferrarse a ella. Esta vida es temporal, es pasajera. Salmo 90, verso 10. Los días de nuestra edad son 70 años. Y si en los más robustos son 80 años. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Aún jóvenes cristianos tienen que entender eso. Porque la Biblia dice que es bueno para el hombre llevar el yugo desde su juventud. Pero tenemos una generación de creyentes, una generación de hijos de padres cristianos que no han entendido que es bueno llevar el yugo desde su juventud. Que es bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos y no se ha sentado en silla de escarnecedores, sino que en la ley de Jehová medita de día y de noche. Porque no han entendido, no han aprendido la lección de que esta vida es pasajera. Repentinamente las fuerzas desaparecen, las habilidades las perdemos, las facultades van menguando. Esa es la lección número 3 que el mundo tiene que aprender, que la vida es pasajera. Número 4, que toda gloria humana, sea fama, sean riquezas, sea posición de honor, es vanidad. Y por eso no tenemos que buscar gloria terrenal como el Señor Jesús dijo, que Él no buscaba la gloria de los hombres. En Primera de Pedro capítulo 1, verso 24. Conectando la idea de que la vida es pasajera y que la gloria terrenal es vanidad, el apóstol Pedro cita una escritura de Isaías. Y está escrito lo siguiente: toda carne es como hierba. Toda carne, la vida del hombre, la existencia del hombre es como hierba. Se deshace, se desintegra, se pierde. Y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. Así es como Dios mira la gloria del hombre, como una flor. Sí, bonita la flor, pero pequeñita, insignificante, de muy, muy poco valor y perecedera. Así es la gloria del hombre. Así es la fama. Así es el honor alcanzado por los títulos. Así es la posición alcanzada con el esfuerzo intelectual. Así es el tener riqueza. Toda gloria humana es vanidad. El mundo necesita entender esto. Y todo cristiano debería de vivir bajo estos principios. Lección número 5. El mundo tiene que aprender a vivir no dependiendo de lo material. En Job capítulo 30, verso 15, hablando acerca de la condición que experimentó Job, él dijo: se han revuelto turbaciones sobre mí.
combatieron como viento mi honor, y mi prosperidad pasó como nube. También la palabra de Dios nos habla acerca de no poner las confianzas en las riquezas porque les salen alas y vuelan. El mundo tiene que aprender a no depender de lo material. Y como cristianos tenemos que saber que la vida es más que la comida y que el cuerpo es más que el vestido. Que hay cosas más importantes y que podemos reenfocarnos, necesitamos reenfocarnos y no depender únicamente de lo material, no poner nuestra confianza en las riquezas porque desaparecen. Lección número 6. Podemos aprender a vivir con lo básico. En 1 Timoteo capítulo 6, verso 8, el apóstol Pablo aconseja a los creyentes diciéndoles: así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Quizás estamos acostumbrados a vivir en un ambiente, aunque incomparable con relación, por ejemplo, a la nación del norte, donde en cada estación, cada cambio de estación, hay un movimiento comercial tremendo. Viene el invierno, la ropa de invierno, viene el verano, la ropa del verano, viene el otoño, un consumismo, un materialismo, y quizás hay gente que tiene que examinar su vida, sus prioridades, porque están en un nivel mucho más grave, voy a decirlo de esta manera, que otros. Pero nosotros no estamos exentos de esto. En una nación donde se gastan millones mensualmente en telefonía, donde la gente compite por tener el mejor teléfono, donde los jóvenes con una mentalidad vana quieren vivir usando zapatos de marca, ropa de marca, aunque no sea de buena calidad, pero tiene la etiqueta. Y entonces la gente no ha aprendido a vivir con lo básico. Yo descubro que realmente necesitamos muy poco para vivir. No necesitamos un montón de pares de zapatos, un montón de carteras, no necesitamos un montón de ropa, pero dependiendo del ambiente en el que somos criados, nos vamos acostumbrando a eso como un estilo de vida. Pero ahora es un tiempo donde en esta limitación, en esta situación, podemos reexaminar y aprender esta lección. Es posible aprender a vivir con lo básico, con lo fundamental. Y es tremenda la palabra del apóstol. Teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque quien tiene un carro quiere uno más nuevo, uno más grande. Quien tiene una casa quiere una más grande, quiere con parqueo. Quien no tiene casa quiere tener casa. Todo el tiempo estamos insatisfechos. Todo el tiempo estamos enfocados en más de lo material. Si codiciáramos de la misma manera, porque es la palabra que se ocupa en la Biblia, codiciar los dones espirituales. Si codiciáramos la comunión con Dios, nuestra vida fuera diferente. Pero vivimos deseando, vivimos anhelando, vivimos inconformes por lo que tenemos, queriendo comprar, queriendo tener, queriendo adquirir, cuando en realidad en tiempos como estos podemos darnos cuenta de que la vida se puede reducir al mínimo y puede seguir siendo vida con la paz de Dios, con el gozo de Dios. Lección número 7. Aprender a dar. El mundo tiene que aprender a dar. Y también todo creyente. Porque en este tiempo es un tiempo de cosecha. Lo que usted dio, este es el tiempo en que sea devuelto. Muchos cristianos no dan. Muchos cristianos están viviendo únicamente para recibir. Muchos cristianos se creen tan pobres que aún en las iglesias están dependiendo continuamente de recibir. Pero en la Biblia encontramos que aquella viuda lo dio todo. Dio todo lo que tenía. No tenía una mentalidad de no poder dar como la que tienen muchos hermanos. Y la palabra de Dios nos aconseja acerca de compartir, acerca de dar. La Biblia nos habla acerca de echar nuestro pan sobre las aguas porque después de mucho tiempo va a volver. Es probable que en este tiempo muchos creyentes que practicaron, que ya vivían, ya conocían esa lección de dar, están experimentando que su pan está volviendo. Dios se encarga de que el bien que cada uno haga, ese mismo lo vuelva a recibir. Así que es tiempo de recibir de Dios. Es en Eclesiastés capítulo 11, verso 1 que está escrito esto. Echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. El Señor habla a través del profeta Isaías de la importancia de practicar el verdadero ayuno. Darle al hambriento, compartir con el necesitado. Y entonces la promesa es, y Dios saciará tu alma en las sequías.
Dios está diciendo, si tú vives compartiendo, si tú vives dando, si tú vives sembrando, cuando haya sequía, cuando haya escasez, cuando haya necesidad, yo te voy a pastorear, dice el Señor. Es una lección que el mundo necesita aprender también. Aprender a dar, aprender a compartir. Hay gente que me ha estado escribiendo, pidiendo mi ayuda, pidiendo bienes, pidiendo comida, pidiendo canastas básicas. Y cuando yo hablo acerca de la dificultad para moverse, la dificultad para poder generar algún tipo de acción y que se apoyen entre los vecinos, me dicen, no, aquí cada quien busca por lo suyo propio. El mundo tiene que aprender a dar. Eso agrada a Dios. Eso honra a Dios. Porque es una forma de imitar o de caminar en el amor de Dios. Lección número 8. No temer por la muerte natural. El Señor Jesucristo fue el que dijo, no teman a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Teman más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Esa es una lección que el mundo necesita. Y espero que sea una lección que usted, mi hermano, como creyente que ha aprendido a vivir escondido en Cristo, ya la haya aprendido y sea una realidad en su vida. Usted no tiene temor de la muerte natural. El Señor habló acerca de no tener temor de la muerte natural, sino tener temor de la muerte espiritual. Hay que proclamar esto al mundo. Sí, usted puede ser salvado, guardado, protegido de la muerte por la peste, pero ¿qué va a pasar cuando la muerte por fin llegue? Por una u otra razón. ¿Qué va a pasar cuando tenga que enfrentarse con Dios? ¿Qué va a pasar en su vida cuando tenga que experimentar el juicio por las obras y se determine la muerte segunda? La gente necesita saber esto. A la gente no solamente hay que darle ánimo. Yo he recibido cadenas de oración y de una manera hasta cierto punto ridícula. Le envío esta cadena de oración, léala, tome un minuto por su vida para que Dios lo guarde y luego reenvíela porque así vamos a hacer que Dios detenga esta peste. Dios no va a detener la peste por un minuto de oración. Dios está esperando la conversión de la gente. Dios está esperando el arrepentimiento de la gente. Un minuto de oración no va a cambiar la vida de los pecadores. Un minuto de oración no va a detener el juicio de Dios, no va a detener la mano de Dios, porque Dios está yendo más allá, más profundo en la necesidad, en el carácter, en la naturaleza del hombre, en el juicio por causa de la maldad. Así que necesitamos establecernos y entender todas estas lecciones y aprender a vivir de acuerdo a ellas. No temer la muerte natural. Enséñele a la gente que después de la muerte natural hay todavía algo peor. Así como debemos enseñar a la gente que después de esta peste todavía vienen cosas peores. Lección número 9. El mundo tiene que aprender a valorar la palabra de Dios. Porque se ha ridiculizado, se ha menospreciado. La palabra de Dios se ha convertido en objeto de burla y se ha hecho a un lado. En Mateo capítulo 4, verso 4, el Señor dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El mundo necesita saber que ciertamente Dios que creó los cielos y la tierra y colocó al hombre en la tierra y le dio un cuerpo físico con necesidades naturales, también es la fuente sobrenatural de vida. Y que a través de la palabra Dios puede enviar sanidad. A través de la palabra Dios produce vida. Jesús dijo, mis palabras son espíritu y son vida. El mundo necesita valorar la palabra de Dios. El mundo necesita saber cuál es el valor, cuál es el poder de la palabra que sale de la boca de Dios. Así que necesitamos compartir esta lección con la gente. Lección número 10. El mundo necesita valorar las instrucciones espirituales. Y yo creo que estoy hablando o dirigiéndome ahora a gente que ya aprendió a hacerlo. Pero si no lo hace, es tiempo de reconsiderar, de examinar, de recordar y de volver al punto donde cayó en su vida y en su comunión con Dios. Valorar instrucciones espirituales.
Quiero enfatizar esto. La iglesia tiene que vivir de acuerdo a las instrucciones dadas por nuestro Señor Jesucristo, para que le pueda mostrar al mundo la manera de vivir. En Juan capítulo 6, verso 27, el Señor Jesús dijo: trabajen no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre les va a dar, porque a este señaló Dios el Padre. Jesús está diciendo: ustedes me siguen porque les doy de comer. Ustedes se esfuerzan por conseguir un alimento temporal, un alimento que produce vida temporal. Pero yo les digo algo: esfuércense, ahí es donde viene la palabra trabajar, esfuércense para poder obtener la comida que produce vida eterna. Esfuércense por conseguir aquello que es el alimento espiritual que les va a permitir participar de la vida eterna. Así que el Señor Jesucristo habla acerca de enfocar espiritualmente a la gente. El mundo está afanado. Y la Biblia dice ciertamente que Dios nos da las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Y no es pecado disfrutar de las cosas que Dios nos da. Pecado es vivir acumulándolas y vivir de una manera egoísta, sin compartir con el necesitado, sin compartir con aquel que está clamando por su necesidad. Pero no es pecado disfrutar las cosas. Dios habla de bendecir a su pueblo, de saciar a su pueblo con lo mejor del trigo, con miel de la peña. Dios habla de saciar el alma del sacerdote. Dios quiere bendecir a su pueblo. Pero la lección número 10 nos habla de valorar las instrucciones espirituales. Sí, es una gran bendición poder disfrutar de los alimentos. Es una gran satisfacción el poder sentirse saciado, el poder sentirse lleno, el poder degustar aquello que nos deleita en nuestro paladar. Pero hay cosas más importantes que la comida que produce vida temporal. Y es la comida que produce vida eterna, la palabra de Dios, las enseñanzas del Señor Jesucristo, la oración, la vida de comunión con Dios, la adoración. Otra instrucción que encontramos bajo la lección número 10, solo por darle un par, está en Mateo capítulo 6, verso 19. No se hagan tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino háganse tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Jesús está diciendo: no hagan esto, hagan lo otro, con respecto a la comida y también con respecto a los tesoros. Todo creyente debería estar enfocado en esto. No enfocado en su condición temporal, en su necesidad, no enfocados en su pobreza, enfocados en su miseria, no, enfocados en la manera de poder hacerse tesoros en la tierra. Practicando la misericordia, teniendo una vida de servicio, convirtiéndose en canales de bendición donde quiera que estén y en la condición en que se encuentran, haciéndose tesoros en la tierra, ayudando al necesitado. Nadie es tan pobre que no puede dar nada. Todos podemos compartir, en mayor o menor grado, y es un principio espiritual. Así que estas son 10 lecciones que el mundo tiene que aprender: que Dios es el juez, que la palabra profética es verdad, que la vida es pasajera, que la gloria humana es vanidad, y no depender de lo material. Que podemos aprender a vivir con lo básico, que tenemos que aprender a dar, a no tener temor por la muerte natural, valorar la palabra de Dios y valorar las instrucciones espirituales. Es importante, y yo lo he mencionado en algunas otras ocasiones fuera de este ambiente de angustia, de inseguridad, y es el hecho de la condición de la gente cuando todo está bien. ¿Qué necesita una persona cuando todo está bien? ¿Qué necesita una persona que no está enferma, sino que está sana? ¿Qué necesita una persona que no tiene hambre porque está saciada y tiene los recursos como para poder continuar saciándose? ¿Qué necesita una persona que no tiene deudas? Tiene finanzas, tiene recursos. ¿Qué necesita una persona que no tiene amenazas? Tiene seguridad, está confiado. ¿Qué necesita una persona que no tiene ninguna clase de problemas? Está disfrutando la vida, comprando, yendo de aquí para allá, de allá para acá, gozando de su existencia terrenal.
¿Qué necesita una persona que no tiene escasez o necesidad de abrigo, que no tiene desnudez, tiene vestimenta? ¿Qué necesita? Aparentemente nada. Aparentemente está completa. Y mucha gente que está en angustia, en peligro, con necesidades, se enfocan únicamente en lo natural, en lo material. Y aunque esta gente piensa en esa condición, que están completos, que no les hace falta nada, como el Señor lo revela con respecto a la iglesia, una de las iglesias, de las 7 iglesias en Apocalipsis capítulo 3, verso 17, a la cual el Señor le dice: tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Hay gente que vive de esa manera y hay gente que quiere alcanzar esa manera de vivir. Pero Dios dice: y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. La pregunta para reflexionar esta mañana, la pregunta casi para finalizar es: ¿qué necesita una persona que está sana, que está saciada, que tiene finanzas, que goza de seguridad, que está disfrutando la vida, no le hace falta alimento? ¿Qué le hace falta? Aparentemente nada. Pero en realidad le hace falta a Dios. Le hace falta el perdón de sus pecados. Le hace falta tener la seguridad de que su vida está en las manos de Dios y que su eternidad está garantizada. Le hace falta todo. Porque todo lo que tiene es como la flor de la hierba que va a pasar y se va a secar. El mundo necesita entender esto. Recientemente un pastor amigo me compartió una idea, un mensaje que le enviaron a él y me dice: pastor, es tremendo cómo la gente actúa en este tiempo. A él le enviaron un mensaje y estuvo reenviándose, probablemente algunos ya lo vieron, y surge este pensamiento: ¿qué es lo que el mundo necesita hoy? El mundo necesita ser asegurado de que a través de la inmunización el virus no va a llegar. El mundo necesita que los gobiernos hagan lo que nuestro presidente ha hecho e incrementarlo, darle a la gente dinero para que estén seguros en cuanto a lo material. ¿Qué necesita el mundo hoy? ¿Sabe lo que dice este mensaje? De una manera soberbia, de una manera arrogante, la persona que desarrolló este mensaje, ajena realmente a los principios que estoy compartiendo, escribió lo siguiente: necesitamos vacunas, no oraciones. Necesitamos alimentos, no ayunos. Necesitamos hospitales, no iglesias. Y esto choca con la mente espiritual de cualquier ministro, sabiendo que nosotros entendemos el valor de la vida del ser humano, entendemos el valor de la oración, entendemos el valor de la palabra, entendemos el valor de tener un ambiente de adoración y de comunión con Dios. Pero surge la mentalidad soberbia de un inconverso diciendo: no necesitamos sus oraciones, lo que necesitamos son vacunas. Sí, vacunas es lo que necesita hoy, pero después de que esté sano, ¿qué es lo que va a necesitar? Va a necesitar la sangre de Jesucristo para comprarlo, para salvarlo. Esta gente está diciendo: necesitamos alimentos, no queremos ayunos, ni que nos llamen a ayuno. Lo que queremos es comida. Sí, va a necesitar comida y puede ser provista la comida hoy, pero cuando muera, ¿qué es lo que va a necesitar? Cuando su vida temporal se acabe. Es tremendo cuando dice: necesitamos hospitales, no iglesias. Sí, necesitas un hospital ahora. Y probablemente la gente que escribió eso pueda llegar a escuchar esta reflexión. Sí, hospitales es lo que necesitan hoy, pero cuando sean levantados y no necesiten hospitales, van a necesitar una iglesia. Van a necesitar un lugar, un ambiente de adoración, un lugar de comunión con Dios. Pero esta es la soberbia del hombre. Esta es la manera en que el hombre actúa, rechazando a Dios y haciendo ver: no necesitamos a Dios, no necesitamos las cosas espirituales, porque están enfocados en lo natural. Por eso es que hay lecciones que el mundo necesita aprender. Y lo que el mundo necesita saber, y lo que la gente con este pensamiento necesita saber y escuchar, no es que oren un minuto.
Lo que esta gente necesita saber, lo que esta gente necesita escuchar es, ellos necesitan arrepentirse, necesitan creer en el único que puede salvar sus vidas. Y en términos generales, concluyo diciendo, el mundo de hoy necesita lo que la iglesia en el siglo I, en el siglo II, en el siglo III tenía. El mundo de hoy necesita el entendimiento de que somos peregrinos. Necesita la revelación de que tienen una eternidad sin Cristo, pero que Cristo puede cambiarla. Necesitan un Salvador resucitado y que ya venció. Necesitan un espíritu de poder, de amor, de dominio propio, un espíritu de fe por el cual pueden hablar lo que está escrito. Y necesitan tener parte en ese pacto que fue sellado con la sangre del Señor Jesucristo. Por favor, iglesia, por favor, hermanos, hagamos correr la palabra. Transmita estas lecciones a la gente. Hágale entender que Dios ocupa los tiempos de angustia porque Él tiene propósitos, Él se revela como juez, Él revela la gravedad del pecado, pero Él está buscando el arrepentimiento, la humillación, la conversión. Él está procurando la salvación de la gente. Ayude a que la palabra de Dios corra. Ayude a que otros puedan recibir el conocimiento de la voluntad de Dios para que ellos también puedan ser salvos. Y finalmente, mis hermanos, aunque el enfoque del mensaje de esta mañana son lecciones que el mundo necesita aprender, reexamine hasta qué punto estas lecciones usted ya las ha aprendido, hasta qué punto usted está viviendo de acuerdo a esas lecciones. Yo creo que particularmente hay dos ideas con las que quiero terminar y aplicarla a los creyentes. Hay dos lecciones. La iglesia, y quizás esto sería otra sesión, lecciones que la iglesia tiene que aprender. Pero hay dos cosas con las que quiero terminar ahorita mismo. La iglesia tiene que aprender en este ambiente y la forma en que esto se nos vino repentinamente, que es importante vivir con sabiduría. Por eso la Escritura dice en Proverbios capítulo 6, verso 7, 8, mira la hormiga perezoso, cómo ella prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Yo recuerdo haber predicado hace algún tiempo y en algunas ocasiones la importancia de poder guardar, de poder estar preparados para el día malo, de poder tener recursos. Pero ¿cuántos cristianos fueron tomados por sorpresa? Porque estaban día a día comiéndose lo que estaban produciendo y probablemente hasta comiéndose anticipadamente lo que habían de recibir. Está en la palabra. Lecciones para la iglesia. Vivir con sabiduría. Otra lección. Compartir siempre y ser generoso. Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siempre va a cosechar. Si usted sembró bien, si usted compartió, si usted dio, si usted tiró su pan sobre las aguas, Dios va a hacer que ese pan regrese. Y es en estos tiempos donde Dios muestra su mano, su intervención y la bendición viene sobre su vida. Lecciones que muchos cristianos tienen que aprender o vivir practicándolas en su vida. Compartir, ser generosos. Si dieres tu pan al hambriento, Isaías 58, 10, 11. Jehová te pastoreará siempre y en las sequías saciará tu alma y dará vigor a tus huesos. Y serás como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Hermanos, estas son lecciones que el mundo tiene que aprender. Pero asegúrese que usted está viviendo de acuerdo a ellas. Involúcrese en hacer que la palabra de Dios corra. Haga que otros entiendan que Dios es el juez de toda la tierra. Haga que otros entiendan que los juicios vienen, se van a cumplir. Haga que otros entiendan que Dios no quiere la muerte del impío, sino que sea salvo. Que Dios quiere el arrepentimiento. Que Dios quiere manifestar su gracia y su misericordia en su vida. Oremos, sí, pero oremos con entendimiento. Oremos por las autoridades, que Dios las use, les dé estrategias, les dé sabiduría. Oremos por protección de los servidores
públicos, por aquellos que están exponiendo su vida en este ambiente. Oremos por nuestros familiares que sean guardados y que Dios en su misericordia les conceda que oigan la palabra y que puedan venir al conocimiento de la verdad. Pero no caigamos en el engaño y engañar a la gente, haciéndole creer que su vida puede ser cambiada a través de una actitud superficial, con una cadena de oración que simplemente se lee en el teléfono y ya en base a eso pensar que su vida, su eternidad ha sido afectada, sin arrepentimiento, sin conversión, sin seguir a Cristo, sin tomar la cruz. La iglesia tiene que aprender ciertas lecciones y una de ellas es: la iglesia tiene que saber cómo orar. No se trata solamente de orar. Dios no oye todas las oraciones. Hay lecciones que tenemos que aprender, pero eso será motivo o la base para otra enseñanza. Que Dios les bendiga. Continuemos firmes, confiados, escondidos en el Señor y proclamando su palabra, proclamando la palabra que es verdad. Dios les bendiga, mis hermanos, y compartan la palabra. Si es de bendición para sus vidas, será de bendición para muchos otros. Nos veremos pronto. Dios les bendiga. Donde mi palabra sea su alimento, allí quiero